En una situación límite, realmente sabes de qué estás hecho. Tenía mucha conciencia de que se trataba de mi vida y la tenía que negociar, porque aprendí que lo que te define en la vida no es lo que te pasa. Y uno se tiene que sentir siempre merecedor de su bienestar, no importa en la situación que estés. La felicidad está en lo simple y cotidiano, no en lo extraordinario. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a la 6ª temporada. Shuli, bienvenida a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer estar con ustedes. Shuli, esto va a ser una plática sumamente interesante. Tuviste un secuestro que te marcó por el resto de tu vida, una experiencia sumamente dura, pero que al mismo tiempo te dio un propósito, ¿no? Y me gustaría dividir la plática como en 3 partes, un poquito para temas de contexto, que nos platiques cómo fue esa experiencia que viviste, cómo cambió tu vida y precisamente el propósito que te dio. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos platiques un poquito cómo fue tu infancia. Mi infancia fue muy feliz. Ay, sí, muy feliz. Soy la mayor, la primogénita tengo luego un hermano y una hermana, en una casa, pues, que yo puedo decir que tuve una infancia muy libre, fui una niña muy feliz, me encantaba mi colegio, tenía amigas buenísimas que nos conocimos el primer día de kinder, mismas que 60 años después seguimos siendo amigas. Ajá. Y seguimos viéndonos, entonces tuvimos como esta suerte de hacer un grupo muy lindo, de amigas y amigos incluso. Me gustaba mucho mi casa, me gustaba quién era yo. Tengo recuerdos muy lindos de una infancia como muy sana, feliz, podría decir con una sana autoestima, porque muchas veces cuando platicas con gente y te cuenta de la infancia y era bulliada y hoy son exitosísimos, pero tuve que romper esa adversidad, no es mi caso. Uh-huh. O sea, yo me considero que fui una niña afortunada de haber nacido en una familia linda. Tuve una infancia como divertida, Uh-huh. sana, alegre. Padrísimo. Y de ahí, ¿cómo va evolucionando tu vida? O sea, al momento, previo al momento de tu secuestro, ¿no? Una infancia muy padre. Entiendo que también del lado de tu familia, pues también había esta parte como de supervivencia, ¿no? Tu abuelo particularmente estuvo en el Holocausto, que quizá un poquito más adelante nos puedes contar cómo te ayudó esa parte y esas experiencias que te transmitieron, pues, sobrellevar este proceso durante tu secuestro. Pero ¿cómo va evolucionando tu vida de tu infancia, que te casas, tus hijos, hacia el momento en que fue este parteaguas de tu vida? Bueno, estudié la carrera de psicología y alcancé a recibirme y justo después me casé. Uh-huh. También muy afortunada porque cumplo 40 años con mi esposo. Hay que aclarar, con mi mismo esposo, porque ya no es fácil. Y tuvimos 3 hijos varones, 3 hombres. Y más o menos cuando me secuestraron, estaba yo haciendo cuentas justo el otro día, estaban como en su adolescencia, ¿no? Que el grande estaba como en sus 20s, el mediano como en sus 18s y el pequeño como en sus 15s. Okay. Y entonces, era como una época muy linda para nosotros porque venían nuestras fiestas judías de la Pascua, que a mí me gustan mucho porque son las fiestas en las que se habla de la libertad, en las que festejamos la salida del pueblo judío de la esclavitud a la libertad y se hacen unas cenas como llenas de rituales, Sí. pues. Uh-huh. Y ese día era la primera cena y Okay. era en mi casa. Okay. Entonces yo estaba emocionada, pero dije, bueno, antes de ir y preparar todo, me voy a ir a echar mi corrida, que entre paréntesis, yo estaba entrenándome para un maratón. Estaba en una época un poco, y ya luego retomaremos cómo se me quitó eso, pero en una etapa un poco obsesiva de mi vida, Ajá. con el ejercicio y sobre todo con la corrida. Porque realmente era un domingo que pude haber descansado, había tenido una boda una noche anterior,
Me había desvelado mucho, estaba cansada, había tomado, era la 1 de la tarde, yo soy madrugadora, Ajá, ¿quién sale a correr a la 1 de la tarde en sol? sí. Pero, ¿sabes? En esto de que mi esposo dijo: "¿Quién quiere jugar squash?", y los chavos dijeron: "Vamos a jugar squash", dije: "Ah, no, si ellos se van a jugar squash, Yo me yo me voy a voy a correr. correr". Ajá. Y entonces dije: "Pues me voy a correr". Interesante porque cuando salí a correr, ¿Dónde corrías normalmente? por donde vivo, Ujú, justo tenía una rutina de unas calles, porque vivo en un lugar de mucha subida y bajada, pero había como una rutita plana que yo tenía. ujú, Curiosamente, y son cosas que después reflexioné, cuando iba subiendo, y siempre calentaba en una subida, porque no me queda de otra más que empezar así, vi un coche que se estacionó y como que, no sé, sentí que se me quedó viendo y luego se arrancó. Tuve una sensación de estas que hay un libro que se llama Blink, ujú, que habla de estas primeras sensaciones que nos han enseñado a no hacer caso, ujú. pero yo sí tuve una sensación y no le hice caso. Y en cuanto di la vuelta a la izquierda para empezar a correr en lo plano, llegó una Pathfinder rechinando llanta y yo me acuerdo que lo primero que pensé es, estos adolescentes en un domingo no pueden dejar tranquila la colonia. Bueno, lo Ujú. estaba yo pensando cuando ya se me habían atravesado. Se bajaron 8 tipos armados, literal, y me dijeron, esto es un secuestro. Yo no estaba entendiendo lo que pasaba. Me sorprendí muchísimo. Ni me parecía que soy secuestrable, ni a 1 cuadra de mi casa, no estaba yo en Tepito buscando llantas viejas. No, estaba a ni 5 minutos de mi casa. Ujú. Pensé 1000 cosas, prender mi celular, tocar a la vecina, o sea, la gente que dice que no hizo nada no es cierto. Siempre hacemos algo y Sí. hay que acreditarlo, pero a veces no es suficiente. Yo pensé 1000 cosas y no alcancé a hacer nada. Sí, pero cuando llegan 8 personas, pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ya me subieron a una camioneta, me taparon los ojos y yo sentía vueltas y vueltas. Sentí mucha distancia. Se te agudizan otros sentidos. Entonces yo estaba tratando de oír, a ver qué oía, a ver qué sentía. Y finalmente, después de que a mí se me hizo eterno, llegamos a un lugar, nos bajamos y oí que una voz le dijo a otra: "Sube a la señora que cuente los escalones", como no sé si para que no me caiga, no me tropiece, ¿no? Y Ujú. pues me subieron a un lugar, me sentaron y aquí viene uno de los momentos más difícil y me dijo el que ahora sé que era el jefe, me dijo: "Ponle un precio a tu vida". Dijo: "La pregunta, ¿estás de acuerdo que nunca te iban a preguntar en tu vida y que tampoco ibas a contestar? ¿Qué precio tiene una vida?". Sí, no tiene precio. Y eso le contesté. Ujú. O sea, me da mucha pena decirte, pero mi vida no tiene precio y no te voy a contestar. "Ah, ¿no? Entonces lo pongo yo". Pónselo tú. Que te voy a dejar pensar 15 minutos. Me acuerdo que en esos 15 minutos seguí pensando lo mismo. Dije, mi vida no tiene precio y no le voy a poner un precio a mi vida. Finalmente regresó, le dije eso y me dijo, entonces vamos a hablar con tu esposo, él se lo pondrá. Ujú. Bueno, a partir de ahí empezó todo un proceso en el que hablaron, luego me arrancaron el celular, luego se iban, venían. Es como un proceso de mucha violencia emocional, no física. O sea, no tuve ninguna violencia física, pero sí tuve mucha violencia emocional. Oye, o sea, dentro de este proceso, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿se equivocaron o iban por mí? ¿Te dijeron algo? Sí, ¿Tú sentías que ya después de eso, reaccionando, que te llevaban siguiendo tiempo o qué pasaba por tu mente? no, por mi mente pasó que esto es algo raro, no algo usual, ¿no? Pero sí esa noche me dijeron, perdón, qué pena, pero nos equivocamos. Okey. Íbamos por una mujer política importante que iba a estar ese día acá y esa hora y pues te confundimos. Yo Guau. empecé a oír como gritos. Ujú. Entonces, lo primero que les dije es, si se confundieron, déjenme salir, yo corro. Claro. Lo que sé es correr. Y me dijeron, no, no es tan fácil, ya estás acá, ahora tiene que ser. Como todo secuestro, pues entonces yo lo primero que pensé es, a ver, no saben quién soy, no saben nada de mi vida, no saben nada de mi vida, de mi familia, entonces mentir así terrible no, pero Ujú. sí puedo jugar un poco con la información. Claro. Entonces me empezaron a hacer preguntas y yo las contestaba como un poco disfrazadas,
no mentía tanto porque me daba miedo mentir y que de veras se enteraran, pero ¿a qué se dedica tu esposo? Pues un poco así regular les decía, ¿no? ¿Y cuántos hermanos tiene? ¿Y cuántos hermanos tienes tú? ¿Y a qué se dedican? Entonces, si era arquitecto, decía, pues es ingeniero en una obra. Pues estoy hablando de algo parecido, o sea, jugué un poco con la información. Ujú. Pero cuando me dijeron, pues qué pena, perdón, esto es un secuestro y va a ser como todos los secuestros, lo primero que pensé es, ¿cuál será la característica que más me distingue en mi trabajo terapéutico? Y descubrí que es la curiosidad. Ujú. Y dije, tengo que ser curiosa. ¿Pero curiosa para qué? Y dije, pues curiosa para acercarme a ellos, sin miedo. Y entonces le dije al jefe de la banda, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, ¿hacerla así? Le dije, bueno, si quieres me la contestas y si no, no. ¿Qué te hizo decidir ser secuestrador? Esa fue una gran pregunta porque me dijo, nunca nadie me había preguntado eso, ni a nadie le había interesado en mi vida. Me parece que ese fue el principio de un proceso interesante en el que nos acercamos. Ahora, platícame un poquito más de esa parte, ¿no? O sea, creo que de un secuestro probablemente tradicional en el cual existe un terror, ¿no? ¿Cómo llegó a tu cabeza el decir, pues tengo que empezar a interactuar con esta persona que pues está amenazando mi vida y, y a conocerlo y a ver cuáles son sus necesidades, pues para entrar en esta parte de, aunque la negociación no era directamente contigo, em, pues cuando existe una relación, pues es parte de esa negociación, ¿no? Porque pues, todos somos seres humanos y aunque los otros sean unos malvados, cuando sabes que estás interactuando con un humano y que no es una mercancía, pues cambia la dinámica, que creo que es más o menos lo que fue en tu caso, ¿no? Mira, sí, pero me lo han preguntado muchas veces y a la conclusión que he llegado es, en una situación límite, realmente sabes de qué estás hecho. Qué Ujú. feo que tengas que vivir algo así, pero de veras yo estuve en mucha paz. Bueno, no paz, calma. Nunca me exalté. Tenía mucha conciencia de que se trataba de mi vida y la tenía que negociar. Ujú. Y eso lo tenía muy claro. ¿Y qué pasaba por tu mente con respecto a tu familia? Decía yo, mi esposo seguro está asesorado, seguro está haciendo lo que tiene que hacer. Y mis hijos han de estar con él acompañados. O sea, no pensaba, no van a hacer nada, no me van a ayudar, para nada. Ujú. Tenía muy claro que todos estaban haciendo lo que tenían que hacer desde el lugar que lo tenían que hacer. ¿Y en qué concluye, digo, todo este proceso? Entiendo que no fue un proceso, evidentemente no fue un secuestro express, independientemente que fue una equivocación, pues hubo un proceso de negociación complicado porque, como mencionas, estaban en fiestas judías, en el cual pues no es fácil en esos momentos. Em, ¿Cómo concluye todo este tema? O sea, dentro de este proceso. Pues bueno, fue un secuestro como todos, concluye con un rescate. Yo creo que hice buen equipo con mi esposo, él hizo afuera lo que tenía que hacer, yo hice adentro lo que tenía que hacer. Y finalmente, pues sí concluyó Ujú. con un acuerdo de negociación. ¿Cuánto tiempo duró el secuestro? Una semana. Una semana. Los días se hacen eternos, los secuestradores pues son sociópatas que, aunque no sean tan malvados, pues sí tienen una parte de locura, ¿no? Porque van y vienen, tienen conductas como muy inesperadas, van y vienen en estados de humor. Entonces, es complicado, emocionalmente muy complicado. Ujú. Y yo sabía una sola cosa, porque yo ya, para ese entonces, ya era psicóloga, ya trabajaba, ya era terapeuta. Yo sabía que un sociópata no tiene la capacidad de cuidarse, cuidarte, de negociar y cuidarte. Entonces, lo que yo sabía es que yo me tenía que portar bien. Ujú. Qué difícil. Y que si no me portaba bien y me enloquecía y gritaba y todo, pues corría un riesgo. Entonces, es mantener la calma,
tener habilidades para autorregularte emocionalmente, no gritar ni perder el control, porque entonces te lastiman. Porque como ellos se asustan, te lastiman. Del tiempo que estuviste ahí, digo, evidentemente la mentalidad es todo, ¿no? El qué es lo que estás pensando y pues La verdad, sí. esa parte de supervivencia que tenemos, pero supongo que también pasó por tu mente que pues podías perder la vida, ¿no? Varias veces, varias veces. Y de hecho, una de las cosas que marcó mi vida para después fue en algún momento que me iba a matar realmente. Y que me puso una pistola y de a tiro cortó cartucho. Ujú. Y ahí dije, híjole, si fuese el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y si salgo viva, ¿qué haría diferente? Y ahí hice una promesa, que si salía viva y bien, iba a dedicar el resto de mi vida a ayudar a la gente a recuperarse de experiencias traumáticas. Ese parteaguas, o sea, como dices, viviste esa experiencia que llegaste al límite. Y me queda claro que a partir de ahí, pues este fue el propósito, ¿no? Como mencionas, el ayudar a la gente. ¿Qué cambio fundamental hubo en tu persona? ¿No? O sea, de decir, pues la Shulamit que estaba antes del secuestro y después del secuestro, en la forma de ver la vida, en la forma de ver a su familia, en la forma de ver a la gente, ¿qué cambió? Uy, muchas cosas. O sea, la gente que realmente me conoce, mi vida sí es antes y después. Número uno, yo creo que lo que más cambió es que hay muy pocas cosas que me puedan quitar mi paz o mi calma. ¿Qué más me va a quitar mi paz o mi calma que haber negociado un secuestro? ¿No? Entonces, como te comentaba, venía en camino, vengo con tiempo, voy a llegar a tiempo, chocan un minuto, pues hablo de decir voy 10 minutos tarde. Eso para mí era terrible. Ujú. Era yo muy perfeccionista, muy obsesiva, como salir a correr, no perder como todo perfecto. Y si tenía un contratiempo, era una cosa, ¿cómo me pasó esto? Y así ¿no? Y ahora, pues, esto pasó, ¿qué hago? No estaba en mi control. O sea, es muy difícil que algo me quite mi paz. Y cuando me va a quitar mi paz, digo, o sea, realmente me voy a poner mal por esto después de que negocié un secuestro y Ujú. regreso a mi centro. Esa es una de las cosas más importantes. Otra importante es, a mí no me gustaba trabajar con trauma, yo soy originalmente psicoterapeuta de pareja y familia, y cuando me llegaba gente con experiencias traumáticas siempre decía lo mismo. Yo los refiero. ¿Yo por qué voy a trabajar con el dolor? No se me antoja. Sí. Y ahora es lo que más me gusta, porque aprendí que lo que te define en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, a veces acaba un día, y mira que trabajo con cosas fuertes, y a veces acaba un día de trabajo y entonces vi un feminicidio, un secuestro, así casos. Y me pregunta la gente, pero ¿cómo acaba tu día? ¿Por qué trabajas con temas tan jodidos? ¿Por qué no eres terapeuta sexual? Y siempre contesto lo mismo. Es que yo cuando llega alguien con un dolor muy grande, yo no estoy ahí. Yo ya sé en quién se va a convertir. Como creo en eso, los llevo a ese lugar. Ujú. Y yo creo que eso es lo que hizo que mi experiencia se convirtiera en una oportunidad de crecimiento. Tengo testimonios y casos que te podría contar horas de gente que ha llegado con experiencias súper traumáticas y su sentido de vida es otro hoy. Ahora, eso que te dio un propósito y que fue una experiencia tan dura, si lo pudieras evitar, o sea, si regresaras en el tiempo y decir, oye, lo evito, pero pues no me llevo el aprendizaje que tuve después de y lo que estoy haciendo y lo que me estoy Es una pregunta dedicando, muy difícil. Me la han hecho. Es ¿qué que, a ver, harías? he hablado mucho de esta experiencia y a veces hay gente que ha hablado en medios y todo ha dicho, oye, parece que esta mujer agradece que la hayan secuestrado. Ujú.
Y yo siempre aclaro eso y digo, no, no agradezco que me hayan secuestrado. Sí agradezco la persona en la que me convertí. Es muy diferente. Más bien yo he llegado a la conclusión que no debes de preguntarte el por qué te tocó vivir algo, Sino para qué. sino para qué. Y creo que lo que nos toca vivir era para que aprendiéramos una lección. O sea, digo, sin presumir y sin querer decirlo en una forma así como poniéndome en un lugar importante, no sé cómo decirlo, pero no sabes, en estos 17 años, a cuánta gente he ayudado. Que me pregunto, híjole, esa gente hubiera tenido otra historia si no hubiera venido conmigo, realmente. Entonces, si regresara el tiempo, yo creo que decir volvería a vivir mi secuestro está horrible porque es algo que no quieres vivir y que te pone en riesgo. Pero yo me peleé mucho al principio con el por qué. ¿Por qué me pasó esto? Soy terapeuta. Soy súper buena persona. O sea, me refiero a que yo ni siquiera en mi forma de cobrar mis consultas, nunca negocié con el dolor. Siempre tuve una filosofía que cuando la gente llega a terapia y me cuenta algo y al final yo le digo cuáles son mis honorarios y no los puede pagar, ni modo que le diga, pues no le llegaste, bye, ya me abrió su vida. Sí. Entonces siempre tenía la filosofía que yo no negocio con el dolor y le decía a la gente, ¿cuánto puedes tú pagar? ¿Con cuánto te puedes comprometer? Y ellos ponían lo que iban a pagar por la terapia. Y la vida siempre me premiaba porque después del que pudo pagar solo 20 pesos, venía el que podía pagar lo que yo quería. Entonces siempre pensé que esto de ayudar a los demás y de ser terapeuta era mi pasión, era algo que me fascinaba. Y entonces quedarme en el por qué viví eso para convertirme en una mejor versión de mujer o de terapeuta está un poco difícil. Y entonces más bien te digo que pasó al para qué. ¿Para qué tuve que haber vivido eso? Sí. Aunque digo, ya lo tenías en la sangre, ¿no? O sea, yo creo que parte de justamente esas experiencias que tenías previas, ¿no? Como terapeuta y justamente lo platicas en tu libro, ¿no? Que también era parte de las negociaciones con el jefe, ¿no? De decir, oye, pues déjame ir, ya vendrá otro que te pague lo que te puede, lo que quieres que Claro, te y mientras pague o antes me más, vaya ¿no? yo mejor, va a llegar otro. Entonces creo que, pues digo, por un lado es parte de lo que ya tenías en tu ADN, digo, entre los aprendizajes como terapeuta, entre pues lo que vivieron familiares tuyos, pues, de experiencias muy fuertes en el Holocausto que de alguna forma también te ayudaron en este proceso, ¿no? Mucho. Mis 4 abuelos son sobrevivientes del Holocausto, pero uno que es el con el que más platicaba, yo me acuerdo que desde niña, cuando me preguntaste en mi infancia, no sé por qué, las historias de sobrevivencias universales, no solo del Holocausto, me llamaban mucho la atención. Ujú. Porque nunca pensé que era suerte. Entonces, cuando oía que hubo una guerra, que hubo un desastre universal, siempre decía, ¿por qué estos sobrevivieron y estos no? ¿Cuál fue la diferencia? Y siempre llegaba a la conclusión que era algo. Y un día se lo pregunté a mi abuelo y me dijo, te lo voy a contestar con una anécdota. Estábamos en el campo de concentración y dijeron, ¿quién sabe trabajar la fábrica de zapatos? Y yo levanté la mano. Y nadie de mis compañeros la levantó. Yo le pregunté, abuelo, ¿pero sabías hacer eso? Y me dijo, no. Me dijo, de eso está hecha la sobrevivencia. Pero yo le dije, no, pero dime de qué está hecho el momento de levantar la mano de algo que no sabes hacer. Sí. Y me dijo, está hecho de atrevimiento. Y descubrí, en esa escena me vino el secuestro, y descubrí que yo había sido una niña, una adolescente, una mujer atrevida siempre. Siempre me gustaba atreverme a algo. No, ya no hay lugar, no te van a aceptar en esto. Este curso es para pura gente de 9º semestre, ni apliques. Y yo iba en 5º semestre y yo digo, ¿por qué no? Y Ujú. me aceptaban. Siempre como atrevida. No, entonces me decían siempre de chiste, a ti nada más hay que decirte un no y ahí vas. Sí, 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 sí. Y entonces dije, me tengo que atrever. Aquí también, ¿a qué me voy a atrever? Entonces ahí me vino una imagen muy loca que dije, a ver, no llegaron, no son extraterrestres,
no llegaron en una nave espacial, llegaron en una camioneta. Son personas. Por más que sean sociópatas, con seres humanos yo sé tratar. Y yo me sé comunicar. Y tengo que encontrar ese canal. Y lo encontré. No, aparte, digo, me llama mucho la atención porque, digo, dentro de este proceso y este atrevimiento, pues también tenías esa parte de sentirte merecedora, ¿no? Esa negociación de, pues, digo, lograr que te compraran el shampoo, el jabón, el cepillo de dientes Ese es un Oral-B, X. la pasta. No, y me puse a investigar después. Ajá. Y uno se tiene que sentir siempre merecedor de su bienestar, no importa en la situación que estés. Pero justo eso he trabajado mucho ahora con la gente en mis talleres y todo. O sea, es que es todo un tema el merecimiento. Y es una cosa como muy mexicana y muy latina. De, de que sentirte merecedor es como ser presumido. Es como ser creído. Ok. Y yo creo que parte de lo que mucha gente está atorada en la vida es porque no se siente merecedora. Porque en esta cultura nos han enseñado que el merecer tiene que ver con el hacer. Tienes que hacer mucho para merecer. No, el merecimiento tiene que ver con el ser. Mereces por existir. Sí. Y entonces, y el merecimiento va ligado a cómo construir tu autoestima. Entonces, ahora mucha gente que habla que la autoestima y que no tengo autoestima es porque no te sientes merecedor. O sea, el merecimiento, el amor propio y la autoestima son hermanos. Entonces, sí, ahí descubrí que yo me había sentido merecedora siempre. ¿Cómo relacionas este tema de merecer o de sentirte merecedor con lo que estás mencionando y el famoso síndrome del impostor? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con una cosa cultural, pero también tiene que ver con un condicionamiento social. Ujú. Y aunque lo que nos han dicho no nos condena, sino nos condiciona. Entonces, si todavía la vida te han dicho que para merecer necesitas haber hecho, haber logrado, haber conquistado, entonces sientes que tienes que hacer mucho. Y cuando no haces mucho, sientes que todavía no has llegado a tu punto de merecer. Ujú. Y yo estoy en un secuestro, sí, pero ¿por qué no me voy a sentir merecedora de usar la pasta de dientes y el cepillo que he usado siempre es igual, lo van a comprar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Claro. tener miedo a decirle? Yo, no, y luego me eché una broma peor, porque cuando vi que no salía, le dije, oye, te voy a decir algo. Fui bastante lógica en lo que te pedí, pero yo no voy a salir vieja, arrugada de un secuestro. O sea, si no salgo mañana, me vas a ir a comprar mis cremas de la cara al Palacio de Hierro. Y no sabes la risa que le dio. Y salí el otro día, curiosamente. No creo que haya tenido que ver con las cremas del Palacio de Hierro. Pero se lo dije. Le dije, no voy a salir secuestrada y arrugada y horrible. Ajá. Porque soy vanidosa. Y ya llevo varios días sin mis cremas. O sea, te pedí lo esencial. Pero si no le das terminación a este asunto, Me compras saca, mis saca tu cremas. pluma y tu papel y anota las cremas que vas a comprar. ¿Sabes qué risa le dio? Me dijo, ¿de veras? Nadie se había atrevido a decirme esto. Y yo pensé, ¿por qué no? Sí. El no ahí está. Y me recordé en ese momento que yo siempre tenía un ejercicio que me gustaba hacer con la gente, que no lo inventé yo, lo saqué de hecho de Harvard y me encantó y lo vi en una publicación que se llama El peor escenario. Entonces, cada vez que me encontraba yo en la disyuntiva de algo, pensaba, ¿qué es lo peor que me puede pasar? El ejemplo más tonto. Hoy hay comida de amigas y tengo flojera. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no voy? Pues que digan, qué sangrona. Y luego te vas al peor escenario del peor. ¿Y qué es lo peor que me puede pasar si dicen que es sangrona? Y al final siempre llegas al ridículo. Entonces me acordé de ese ejercicio que yo practicaba con mis pacientes. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si pido algo y no les parece? Pues que me digan, oye, estás loca. Aquí hay Colgate y este cepillo y te conformas. Ok, no digo más. Pues sí. Sí, totalmente.
Pero es un ejercicio muy útil que yo recomiendo. Piensa qué es lo peor que te puede pasar cuando quieras atreverte a pedir algo y te vas a sentir más merecedor porque vas a ver que no pasa nada. Platiquemos un poquito más de justamente este concepto del síndrome del impostor, y quizá nos puedas platicar un poquito el significado como tal, ¿no? Y qué es lo que pasa con la gente en ese sentido. O con todos, ¿no? Los Sí, que en un momento dado lo sentimos. lo que pasa es que al no sentirte merecedor, construyes como un bajo amor propio y una baja autoestima, porque sientes que para merecer tienes que hacer demasiado. Y lo que pasa con este síndrome del impostor es que siempre estás en falta porque hagas lo que hagas no es suficiente. Ujú. Entonces estás girando en un círculo vicioso y pones en ese círculo todas las experiencias de tu vida que no te salen bien. Ah, es que me faltó. Sí. Y para pasar a un círculo virtuoso tendrías que conectarte más con tu ser interno, más que con tu hacer externo. ¿Y esto está relacionado por lo que tú crees que eres o por lo que tú crees que la gente cree de ti? Es que ahí es donde se mezcla porque la identidad del ser humano es una suma matemática. De quien yo creo que soy, más lo que tú me dices que soy. Ujú. Entonces, pongamos un ejemplo tonto pero muy ilustrativo. La típica mujer que tiene una boda y va al salón. Se superarregla, se superpeina y hasta llegas a la casa y te dice el esposo, te ves 20 años más grande. Tú sales preciosa, te crees lo máximo. Llegas a tu casa y te dice tu esposo, ¿qué te hiciste? Te ves rarísima, estás irreconocible. Entonces, esa princesa o esa reina le baja 4 rayitas. No se siente la Cenicienta, pero tampoco es la reina. Entonces, tu identidad a la hora de llegar a esa fiesta ya está muy permeada por la mirada externa, porque somos en espejo, no vivimos aislados. Ujú. Siempre la identidad pasa por la mirada del otro. Por eso es una suma matemática. De quien yo creo que soy, más lo que el otro me refleja que soy. Aquí lo interesante sería subir un poco más quien yo creo que soy, y aunque no puedo no tomar en cuenta lo que el mundo me refleja, que eso me importe un poco menos y me importe más lo que soy. Sí. Entonces, regresando a este ejemplo, que yo pueda decir, pues yo me siento preciosa, diferente, me quería ver diferente, es una boda. Para una boda uno se arregla de más y me encanta cómo me veo. Ujú. Y llegar en esa tesitura. Y así es todo en la vida, ¿eh? La identidad es tan sencillo y tan complejo como esto. Una suma matemática entre lo que tú crees que eres y lo que los demás te dicen. Ujú. Que somos seres O lo que tú crees que los biopsicosociales. demás piensan de ti. No solo lo que dicen, porque a lo mejor no lo pueden decir, pero tú lo estás pensando, ¿no? Sí, pero te da alguna señal. Hay una señal que el mundo te da para que tú lo agarres. A veces no verbal, ciertamente. Es que justamente pon tú ahorita, es curioso, ¿no? O sea, inclusive acaba de salir esta película de las emociones, la 2 Ya de la vi. Inside Out. No la he visto yo, no me No te la platiques. puedes perder. Pero, o sea, sí es el tema, ¿no? Que hablaba ahora la parte central de la emoción es la ansiedad. Y muy vinculado con lo que le pasa a los adolescentes hoy en día, el tema de las redes sociales y lo que la gente piensa, o más bien lo que tú crees que la gente piensa, ¿no? Y lo que está viviendo la demás gente. Y la comparativa que yo hago es decir, a ver, puede haber una persona hablando del tema económico, ¿no? Que digas, oye, pues es una persona que vive en un nivel socioeconómico medio, medio alto, pero pues que no le ha ido tan bien en su trabajo comparativamente con su círculo, ¿no? O sea, dice, uy, pues yo me alcanza, tengo pues para mi casa apenas por salir a comer y yo veo que las demás personas, pues que si se van de viaje, que si van aquí, que van allá, y eso entra pues un estado de ansiedad o depresivo porque pues no soy lo que quiero ser, con el mismo ejemplo de lo que tú estás comentando, ¿no? Y puede haber alguien que tenga la 10ª parte de ingresos y que viva en un pueblo, la casa hecha de tabique, pero le puso un segundo piso
a su casa de tabique y es el rey del pueblo, ¿no? Y dice, pues yo aquí soy el mero mero, ¿no? Entonces es lo que tú piensas que eres, más lo que la demás gente... Porque ese rey del pueblo, de alguna forma, lo miran como el rey del pueblo. No solo él se siente, sino él lo sabe y lo miran así. Y es que justamente, no te voy a contar la película ni es el tema de hoy, pero a mí me pareció muy interesante porque yo te puedo decir como terapeuta hoy que las enfermedades mentales o los motivos de consulta van cambiando de moda. Hoy la moda es la ansiedad. Sí. Todo el mundo está ansioso. Y alguna vez encontré una definición que me gustó de la ansiedad, que es exceso de futuro. Así como la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Sí. Entonces, hay que acortar la longitud de nuestros pensamientos más hacia el hoy y también acortar la longitud de lo que creemos que el otro está mirando, pensando. Porque generalmente es menos de lo que crees. Sí. Sí, es que aparte también es eso, ¿no? Nos enfrascamos muchas veces en el qué dirán y alguien que pasó, sobre todo la gente joven, ¿no? De decir, híjoles, pasó algo, hablaron de mí y te quedas enfrascado en ese tema, ¿no? Y lo más seguro es que unas horas después o al día siguiente, tú ya pasaste de punto de conversación y es el siguiente, pero tú te quedas enfrascado en ese tema, ¿no? Ya pasaste de moda. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo podemos, o sea, digo, este es un tema como para otra plática entera, ¿no? Pero me llama mucho la atención y tratando de vincularlo con lo que estamos hablando y el ser merecedor, pues todos estos temas van relacionados con los pensamientos o la mentalidad limitante, ¿no? Que podemos tener de alguna forma. ¿Cómo podemos ir cambiando esa mentalidad limitante? O sea, hablas de alguna forma de decir, oye, bueno, esa parte de la ansiedad vinculada a mucho futuro, la depresión al pasado, pues es este enfoque de decir, oye, pues vive más el hoy, ¿no? El presente, la gratitud, todos estos conceptos que también estamos escuchando constantemente. Pero esta parte de visualización a la cual hacía referencia anteriormente, ¿no? De lo que yo soy por lo que creo que soy y por lo que los demás dicen que soy, tú te fijas una fotografía de lo que en ese momento tú crees que eres. Y eso, pues, es una creencia limitante. Limitante o no, porque también hay gente que tiene creencias como muy altas, está muy padre. Pero generalmente son más limitantes que grandes. Y lo que pasa es que cuando tú tienes una creencia, vas a hacer que el mundo se alinee a esa creencia. Y vas a lograr que los demás te vean como tú crees que eres. Por eso tenemos tanta responsabilidad en el manejo de nuestras creencias. Porque todo en la vida parte de una creencia. Todo lo que haces. Porque tú crees que vale la pena ir a caminar hoy en la mañana, piensas que vas a salir a caminar, tu emoción es de acción y ahí estás. Porque piensas que va a llover en 10 minutos, porque crees que va a llover en 10 minutos, porque llovió toda la noche, piensas que no vale la pena vestirte y te quedas en la cama. Todo lo que hacemos parte de una creencia. Las creencias pueden ser limitantes o hacernos crecer mucho. Por eso es muy importante trabajar el tema de las creencias. Ahora, son las creencias y también o sea, de alguna forma el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos resignificar el valor que nos damos a nosotros mismos? Digo, evidentemente si tienes un valor bajo, ¿no? De ti mismo y de lo que tú crees de ti. Esa pregunta sí te diría que la gente que está en ese lugar sí tendría que ir a terapia para ver cómo es que llegó a pensar y a ser como es. Porque para resignificar algo tienes que entender cómo se gestó en ti. En qué momento, cómo se acomodó, qué fuerza tiene,
Y a veces no es una tarea tan fácil de hacerla sola. Ujú. Es un poquito como el límite entre sentirte mal de la panza y tener que ir al gastro, Sí. ¿no? Una cosa es levantarte mal, tener dolorcitos, ruidos intestinales, diarreíta, vas a la farmacia, le dices al farmacéutico, ¿qué está de moda hoy para esto? Y te da algo y te cae bien, pero pasan 3 días y no, tendrías que ir a ver a un médico. Es un poquito parecido a el tema de resignificar creencias. Cómo se gestaron, cuánto tiempo llevan, la duración es importante, y es esa línea entre buscar ayuda o poderlo hacer solo. Cuando pasa tu secuestro, ¿tuviste ayuda profesional? Sí, Y te ayudó, me supongo. ayudó. Fuimos a terapia, yo quería terapia de familia, porque los traumas no solo tienen una historia adentro, tienen una historia afuera, y hay que compaginar. Aunque el dolor no es comunal ni universal, es personal, sí es importante compaginarlo. Sí. Entonces fuimos a terapia de familia, luego de pareja. Luego yo me quedé un ratito trabajando mi experiencia y lo recomiendo. Ahora, en este proceso, cuando, digo, pasaste, cuando pasaste el secuestro, ¿no? O sea, después de que fue esto, em, la relación, evidentemente, como dices, digo, la terapia de parejas, la parte familiar y demás, em, digamos que mejoró ese proceso o también, digo, ahora sí que tu esposo llegó y digo, "Oh, ya me la cambiaron". ¿Qué No, pasó? yo creo que mejoró, pero porque lo trabajamos. Ajá. Pero sí es una buena pregunta porque dolor con dolor no se contienen. Y es curioso que las parejas que han vivido cosas difíciles, el común denominador es que eso te une y no. Por ejemplo, las parejas que han perdido un hijo, que han tenido, generalmente se divorcian. Sí. Y tú dirías, qué raro, ¿no? Vivieron algo tan fuerte y es que justo los duelos se desfasan. Y como no se contienen, se separan demasiado. En este caso, no vimos exactamente lo mismo, ni desde el mismo lugar, pero sí lo platicamos mucho. De hecho, yo escribí un libro recién que se llamaba Agonía en la incertidumbre, que era mi historia. Y luego me di cuenta, cuando ese libro se agotó, que yo ya no quería volverlo a publicar, porque quería hacer un libro donde estuviera incluida la historia de mi esposo. Okay. Porque hay una historia adentro y una afuera. Claro. Y mi conclusión es que él se la pasó peor que yo, Sí, después de haber oído su... sí, probablemente. Lo que pasa es que yo tenía el control de mi situación, para bien o para mal, pero él no tiene idea de nada de lo que está pasando, ni si le están mintiendo, ni si le están diciendo la verdad, ni cómo estoy yo, porque no pude volver a hablar con él. Entonces, lo de afuera es muy difícil. Y lo de adentro podría ser muy difícil, pero tú estás en el control de lo que estás viviendo. Supongo que la etapa más difícil de tu vida, pues, fue el secuestro. La más. ¿Dirías que es el secuestro o despuesito del secuestro? Porque, pues, también estás en el secuestro estás en un estado De de sobrevivencia. sobrevivencia, ¿no? No, pero diría el secuestro. Porque como son sociópatas y cambian de forma de pensar, nunca sientes que es cierto lo que te están diciendo y te sientes en un constante peligro que en cualquier momento te puede pasar algo tremendo. Y aparte tienes historias y cosas que has oído. Entonces, sí. Después no es fácil porque hay muchas cosas y intervienen toda la parte de lo que sigue legalmente y pasan, pero estás afuera. No, yo sí diría que es el momento de adentro. Si pudieras regresar en el tiempo a platicar contigo en esa etapa cuando estabas en el secuestro, ¿qué te dirías? Pues que soy resiliente, que soy fuerte, que va a pasar, que sí voy a salir. Prácticamente eso, que voy bien, que lo que estoy haciendo está bien. Creo que me diría eso. Qué padre. Digo, yo creo que sí estas experiencias aprendes, digo,
son cuestiones de transformación brutales, ¿no? Son muy fuertes porque no puedes regresar a ser la misma. Y lo que yo le digo a la gente es, si no aquilatas lo que te llevas de la experiencia y regresas a ser la misma, no valió la pena haberlo vivido. Sí. Y es horrible vivir diciendo que algo no valió la pena. Por lo menos tienes que sacarle algo. Uh-huh. ¿Hay algo de lo que te arrepientas de lo que hayas hecho o dejado de hacer en tu vida? Pues mira, un poquito esa parte de no escucharme a mí misma, Uh-huh. de ser un poco más obsesiva y loca como ese día. O sea, realmente si yo hubiera escuchado a mi cuerpo y me hubiera escuchado a mí, no hubiera salido a correr. Uh-huh. Me dolía la cabeza, estaba cansada, había un sol tremendo. Entonces, estoy mucho más conectada conmigo ahora. He aprendido a escucharme. Más que arrepentirme, yo creo que ese era un patrón del cual no me siento orgullosa de no escucharme. Sí. Y ahora me escucho, mucho, muchísimo. No hago nada en automático, ni siquiera tengo una actividad como todos los días haces ejercicio. No, todos los días me levanto y me pregunto cómo quiero empezar mi día. Sí. Y sin ninguna culpa hay días que me siento a tomar un café literal en mi terraza viendo un árbol y pensando en nada. Y otros días que me levanto, me pongo unos pants y me salgo a correr. ¿Y de qué depende eso? De cómo me siento. Que es curioso, ahorita que estás comentando eso me recordó mucho a mi hermana, que tal cual, o sea, mi hermana era obsesiva, también corrió 2 maratones, hizo un maratón y luego a los 6 meses hizo otro, entonces tuvo, ya sabes, quemó y no le fue en el segundo maratón como pensaba que le iba a ir y de ahí agarró y dijo no vuelvo a correr en mi vida. O sea, estaba súper desilusionada y previo como que a todo eso era de pues, igual, ¿no? Lo que comía y contando las calorías y esto y demás. Y de repente como que también tuvo una etapa en su vida que lo que tú mencionas, ¿no? O sea, cambió radicalmente, sigue haciendo ejercicio, pero pues ya como que mucho más Cuestionando. medido. O sea, no bajo un ámbito de decir, pues lo tengo que hacer, tengo que llegar ahí, la meta, a todo lo que dan, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es pues valorar lo que tienes, ¿no? O sea, yo creo que es parte, retomando un poquito lo que estamos hablando hace rato, de estos temas de la ansiedad y demás, el vivir el presente, el disfrutar lo que tenemos, el agradecimiento, son cuestiones que son, o sea, te hace vivir de una manera más feliz la vida, Y ¿no? más plena. Uh-huh. Sí. Y aparte yo he aprendido que la felicidad está en lo simple y cotidiano, no en lo extraordinario. Totalmente. Entonces creo que estos eventos te regresan a valorar el bañarte, el despertar, el decidir, porque como te quitan toda tu libertad, no nada más exterior, te quitan tu libertad de moverte, de todo, entonces sí es como algo muy fuerte y dices, híjole. Sí. ¿Cómo vives hoy el balance en tu vida? Si bien, como mencionabas, decías, pues estabas demasiado clavada en la parte del ejercicio, hoy por hoy, para ti, tomando las libertades, como mencionas, supongo que también dices, oye, pues tengo que tener un equilibrio entre la parte física, mental, espiritual. ¿Cómo vives el balance en tu vida? Pues mira, yo creo que he trabajado mucho justo en ese balance. Ujú. Y por eso hasta tengo un taller que se llama Botiquín de Autocuidado. Y creo que los seres humanos tendríamos que balancear por lo menos nuestra área intelectual, física, social y emocional y espiritual, esas 5. Ujú. Y sí cuido mucho en balancearlas. Me pregunto, medito, no era nada espiritual cuando me secuestraron, nada. De hecho, me arrepentí muchísimo de no saber meditar, respirar, nada sabía yo. Y ahora me volví súper cercana a lo espiritual.
Cuido mucho mi parte intelectual, hasta dónde no me agoto. Cuido mucho mi autogestión emocional, qué emociones me cuesta trabajo gestionar y cómo le hago. Y he cambiado mucho mi vida social, porque he elegido mucho qué relaciones hoy me suman y con cuáles quiero estar y cuáles no. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí creo que eso no tenía esa conciencia y hoy lo cuido mucho. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué platicarías? Con mi abuelo. Con tu abuelo. Y platicaría de todas estas historias de sobrevivencia que, pues digo, no murió cuando yo estaba tan chica. O sea, sí tuve chance de platicar con él, pero platicaría mucho más. Me intrigan muchísimo esas historias. Qué padre. ¿Dónde te ves en 10 años? Mira, me veo parecida a como voy hoy. Me veo trabajando mucho menos como terapeuta. Creo que cumplo 40 años como terapeuta trabajando de uno a uno. Uh-huh. Yo tengo ganas de trabajar de uno a muchos. Me he preparado y he estudiado muchas cosas porque es de mis pasiones y me veo en escenarios grandes ayudando a la gente como a un nivel más macro. Qué padre. Eso sí me veo y lo visualizo. Qué padre. Un libro que nos recomiendes o dos, tuyo y alguno que te haya gustado. Soy tan mala para los nombres, pero hay un libro que se llama The Body Keeps the Score, El cuerpo lleva la cuenta. Uh-huh. El autor es Basser van der Kolk, es un alemán que se dedicó a estudiar cómo cuando no trabajamos experiencias importantes de nuestra vida se fincan en el cuerpo. Y cómo muchas de las enfermedades son somáticas y es donde el trauma se asienta por no haberlo trabajado emocionalmente. Me parece un libro extraordinario. El cuerpo lleva la cuenta. Ya está traducido al español, por cierto. ¿Y tu libro? Mi libro se llama Del sufrimiento al crecimiento. Es un libro en el que en una parte cuento mi historia, pero lo que me gusta es que la segunda parte es el método que yo creé para elaborar, procesar, resignificar, integrar y transformar una experiencia traumática, que son las 5 fases que yo trabajo. Y lo hice de tal forma que cualquiera que lo quiera leer y trabajar una experiencia sin ayuda de alguien más lo pueda hacer. Uh-huh. Lo recomiendo sobre todo por eso, no tanto porque por mi historia, se la pueden saltar, pero la segunda parte es este método que creo que es un método de veras útil para cualquier tipo de experiencia traumática. Pues, Shuli, te felicito por lo que has hecho. Creo que es admirable que, pues, después de una experiencia tan fuerte, hayas forjado, pues, ese camino en el cual, pues, te has ayudado a ti como persona, pero sobre todo, pues, has ayudado a la demás gente, ¿no? Se me hace algo increíble. Y me quedo con la idea, ¿no? De que a la gente que le pueda pasar este tipo de cosas no se queden en el por qué, sino el para qué. Exacto. Si se van a quedar, siempre digo, te vas a quedar con una sola idea. Uh-huh. Trata de cuando te pase algo, en vez de quejarte del por qué, porque la vida no es justa, la vida es incierta. Trates de pasar a ese nivel. Bueno, si estaba en el guión de mi vida y yo no lo sabía, ¿para qué lo tenía que haber vivido? Y vas a crecer. Sí, definitivamente. Pues te agradezco muchísimo por participar. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar como Shulamit Graver en todas mis redes, @Shulamit Graver. Tengo también un podcast que se llama Resignificando Ando, porque eso ando haciendo en la vida. Y ahí. Buenísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Shuli. A ti por la invitación. Gracias. Muchas gracias.